¿Y qué vamos a estudiar el día de hoy? La Biblia, pues por supuesto que la Biblia. Un versículo o un texto, un salmo que además del 119, otro salmo que nos habla mucho de la Biblia, de la palabra, de la escritura, de la ley de Jehová. ¿Cuál es? El Salmo 19, exactamente. Es que vamos al Salmo 19. Nos vamos del Salmo 119 al Salmo 19. Nos recorremos 100 versículos, 100 capítulos para encontrarnos con el Salmo 19. Salmo escrito, dice aquí, pues por David. David escribió este salmo al músico principal. Y comienza hablando David en su Salmo 19 de los cielos, o sea, de la creación. Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos nos cuentan que Dios es ¿qué? Glorioso, o sea, grande, maravilloso. Y nos habla los primeros versículos, los primeros 6 versículos, nos hablan de la creación, de algunos aspectos de la creación. Yo creo que David comenzó a hablar de la creación y algunos estudiosos, eruditos bíblicos piensan que este salmo es una colección, se hizo a través de juntar 2 salmos distintos, que seguramente David no los escribió al mismo tiempo, porque primero comienza hablando de la creación y después comienza a hablar de la ley de Jehová, y dicen, bueno, yo digo que sí tiene que ver, tiene mucho que ver, porque primero comienza hablando de la que nosotros ahora llamamos en la teología sistemática, la revelación general de Dios, que es la creación, para después abocarse a la revelación especial de Dios, que es la palabra. Es el mismo tema. Dios se reveló a través de su creación. Si nosotros vemos la creación de Dios, podemos saber que hay un Dios, sin lugar a dudas. Aún las personas que no creen en Dios, que son científicos y que se ponen a estudiar la naturaleza y el macrouniverso y el microuniverso, dicen, tiene que haber un creador, tiene que haber. Esto no puede ser obra de la casualidad, no puede ser obra de una explosión, tiene que haber un ser. Y aunque no crean en nuestro Dios, los científicos se dan cuenta de que tiene que haber un creador. Los científicos modernos, que están estudiando pues, la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Nos dicen que hay un Dios glorioso, que existe un Dios glorioso y maravilloso. Así es que toda la creación nos habla del Creador. Pero, como bien estudiamos en la teología, ¿verdad? Esta revelación general que es la creación, pues es parcial. No podemos saber todo acerca de Dios a través de la creación. Solamente de ver la creación no podríamos saber todo de Dios, ni cómo es Dios en su totalidad, ni lo que pide Dios de nosotros. No lo sabríamos. No sabríamos que es un ser moral que pide asuntos morales, conductuales, que quiere darnos la salvación. No sabríamos muchos aspectos de los caminos de Dios. Así es que de la revelación parcial, que es la revelación general, la creación, en donde dice el versículo 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. O sea, Dios se revela, pero no es oída su voz a ciencia cierta a través de la creación. Entonces, David ahora nos habla de la revelación especial de Dios. Una forma en la que Dios sí se da a entender de una manera más completa, en la que Dios se ha revelado de una manera más completa a nosotros. Entonces, esta es la ocasión por la que David comienza a hablar de la ley, de la palabra escrita. En su pensamiento comienza a ver la creación y a decir, Dios se manifiesta a través de la creación, pero no de una manera completa, de una manera parcial. ¿Cuál es la forma en la que Dios se dio a revelar a nosotros de una manera más completa? La ley, la palabra. Y entonces David comienza a hablarnos de
la palabra, de algunas características, de algunas cualidades de la palabra de Dios y de algunos usos para nosotros. ¿Qué es lo que logra la palabra en aquellos que pues la creen, que la viven? Y de eso vamos a platicar en esta ocasión. Lo primero que vamos a notar, comenzando en el versículo 7, vean lo que dice. Dice que la ley es de Jehová. ¿La ley es de quién? De Jehová. Luego el testimonio es de Jehová. Los mandamientos son de Jehová. El precepto es de Jehová. El temor es de, y los juicios son. Entonces, ¿qué entendemos? Que la palabra escrita proviene de Dios, que fue iniciativa de Dios, de Jehová. Él tuvo la iniciativa de darse a conocer a nosotros. Además, como es de Jehová, ¿qué significa? Que la palabra representa a Dios, lo da a conocer de una manera fiel, como lo vamos a estudiar a continuación. Es de Jehová, es de Dios. Esto que nosotros tenemos en nuestras manos es el testamento de Dios para nosotros, ni más ni menos. No fue escrito, por voluntad humana, fue escrito por hombres, pero fue por voluntad de Dios. Eso dice Pedro, ¿verdad? Porque ninguna escritura fue por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es por voluntad divina que nosotros tenemos su palabra. Es por voluntad divina. Y es algo que tenemos que apreciar en primera instancia. Si no, no vamos a valorar este libro en su máxima expresión. Vamos a considerarlo nada más como muchos, ¿no? Parte de la palabra, pero hay más. Es un libro muy antiguo, muy viejo. Yo creo que Dios tiene nueva revelación para nosotros. Mucha gente hoy en día menosprecia la palabra. No debe ser nuestro caso. Nosotros debemos apreciar la palabra, valorarla. Es de Dios para nosotros. Es lo primero que tenemos que pensar. Y ahora vamos ahora sí a ver 6 cualidades que tiene la palabra y 6 usos que tiene para nosotros, según este Salmo 19. Primero, la palabra de Dios dice que primero que es la ley de Jehová. Es la ley. Pero es la ley americana, no la ley, o sea, es la pura ley, es la ley. Es la ley que representa el hecho de que se le nombre aquí como la ley. La palabra de Dios es la ley. Bueno, lo que tenía él en aquella época, David, era la ley del Señor. ¿Y qué representaba para él la ley? Pues ni más ni menos que la voluntad de Dios por escrito. ¿Qué hizo Jehová? Escribió con el dedo de Dios las tablas de la ley. Y después de ahí el legislador Moisés hace la legislación de esos 10 mandamientos. ¿Qué es la ley para David? Es la palabra de Dios por escrito. La palabra de Dios por escrito es lo que representa para nosotros la voluntad de Dios por escrito. Y en nuestro caso, pues ya tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Es la palabra de Dios por escrito. ¿Se han puesto a pensar por qué es importante para nosotros que sea por escrito? Que Dios haya dejado su palabra por escrito. ¿Por qué es importante eso? Si hubiera sido solamente por tradición oral, ¿qué sucede? Se distorsiona. Teléfono descompuesto, ¿no? Si hacemos ahorita un ejercicio de teléfono descompuesto, y eso hubiera sido, ¿no? La tradición oral uno le va añadiendo, otro le va quitando. ¿Cuál era la forma más segura de dejar su palabra para nosotros, sin modificaciones, sin errores? Por escrito. La ley representa la voluntad de Dios por escrito. Ok. Y dice David, la ley de Jehová es perfecta. Esta palabra que Dios nos dejó por escrito, y vamos solamente para ser más certeros, ¿no? La que Dios dejó en sus originales, que están escritos, que fueron escritos en hebreo y arameo y en griego, en el griego koiné, que era el griego común de aquella época. Entonces, la palabra fue escrita en su original en hebreo y en griego. En esos originales, la palabra fue perfecta.
Ahora nosotros tenemos traducciones y gracias a Dios, nuestra traducción en español, la Reina Valera, es una de las traducciones más fieles que existen. Una traducción súper confiable, ¿sí? Probada, es muy confiable. Así es que tenemos una palabra perfecta. La ley de Jehová que está por escrito es perfecta. ¿Y qué significa perfecta? Que no tiene errores, bueno, y que logra aquello para lo que fue enviada. Eso quiere decir, las razones, los propósitos de Dios están fielmente expresados aquí. Lo que Dios quería que entendiéramos está fielmente expresado, con las palabras correctas en los originales y ahora traducidos para nuestro idioma, que decimos, esta es una traducción muy buena. Es que podemos confiar que la voluntad de Dios está siendo expresada a nosotros de una manera perfecta. La ley de Jehová es perfecta para que nosotros conozcamos a Dios. Si nuestro propósito es conocer a Dios, no hay mejor cosa que la palabra. No nos podemos fiar de nuestras emociones para conocer a Dios. No nos podemos fiar de nuestro conocimiento limitado, de nuestra buena voluntad. Para conocer a Dios realmente necesitamos la palabra. Y para conocer los caminos de Dios, ¿qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios exige? Porque Dios exige cosas. Esos son los caminos de Dios. Tampoco podemos imaginarnos cómo es que a Dios actúa, no. Lo conocemos a través de la palabra. La palabra es perfecta para que nosotros conozcamos a Dios y sus caminos. Es perfecta. Por eso, ¿cuál es el resultado en aquellos que creen en la palabra? Que la conocen, que la estudian y que la creen. ¿Cuál es el resultado? Véanlo ahí en sus Biblias. La ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. ¿Y qué más? Convierte el alma. Convierte. Sí, porque como tiene la voluntad de Dios, nos convierte. Y vean lo que es dónde trabaja la palabra. ¿En dónde? En el alma. ¿Y qué es el alma? Donde se asienta el intelecto, la voluntad, las emociones de la persona. Es el centro del ser. Lo que nosotros somos está en el alma. Cuando muramos, ¿qué es lo que se preserva? El alma, porque el cuerpo se descompone. Lo que se preserva es lo que somos, el alma. ¿Y dónde trabaja la palabra? En el alma. ¿Qué es lo que hace esta palabra perfecta? Convierte el alma. Si queremos convertirnos de nuestros malos caminos, queremos que Dios nos convierta a su voluntad, que este corazón de piedra se convierta en corazón de carne, que del pecado vayamos a la santidad, que pensemos de lo terrenal, pasemos a pensar en lo celestial, de la perdición a la salvación. Convierte el alma. La palabra es la única que lo puede hacer, convertir nuestra alma. Por eso decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es lo único que convierte el alma? La palabra. Por eso predicamos la palabra, por eso no nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos el evangelio porque es lo que convierte el alma. Es que aquí tenemos la primera cualidad de la palabra de Dios. Es una ley porque está por escrito. Es perfecta, ¿verdad? Y por lo tanto convierte el alma. Muy bien, pasamos a la segunda cualidad. Nos dice David, otra cualidad de la palabra es que es el testimonio de Jehová. Esta palabra que tenemos nosotros aquí por escrito, ¿qué es? El testimonio de Jehová. El testimonio de Jehová. ¿Qué significa dar un testimonio? Una vivencia. Es decir algo, ¿verdad? Hablarle a otros, comunicar algo que te pasó. Ya sea que tú lo viste o lo experimentaste, eres un testigo presencial. Y no hay cosa más importante en un juicio, ¿no? que alguien traiga un testigo presencial del hecho. Ya. Él lo vio o lo vivió, es un testigo presencial. Es lo más poderoso que puede existir en un juicio. Bueno, Dios, ¿por qué es un testigo? Porque Él estuvo siempre. Desde antes de la creación Él estuvo. Él es el creador. Él está y estará siempre. ¿Qué mejor testigo? Nosotros podemos ser testigos de la historia de la humanidad, desde que esta comenzó.
de cómo son las cosas. No, solamente uno puede hacerlo y es Dios. Él sí ha estado siempre y siempre estará. Es un testigo presencial. Y aquí tenemos ¿qué? Sus testimonios. Testimonios de lo que Él sabe, de lo que ha visto, de lo que ha experimentado. Decía Jesús cuando estaba aquí en la tierra: yo no hablo por mi voluntad, sino las cosas que mi Padre me ha dicho, esas son las cosas que yo les digo a ustedes, para que entiendan la autoridad de lo que está diciendo. Jesús, bueno, Dios, el Espíritu Santo, nuestro Dios, el que iluminó la palabra, el que la inspiró, es un testigo presencial. Y por eso su testimonio es ¿cómo? Fiel. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Y qué significa fiel? Verdadero, fidedigno, o sea, digno de confianza. Su testimonio es digno de confianza. Tú puedes confiar perfectamente en lo que Dios te dejó aquí, en sus consejos, en sus mandamientos, estatutos, preceptos, en su voluntad. Tú puedes confiar perfectamente aquí. ¿Por qué? Porque Dios, que es un testigo presencial, sabe cómo son las cosas en este mundo. Él lo creó. Así es que la ley que nosotros manifestamos como las leyes de la naturaleza, Dios es el que está detrás de esas leyes, porque todas las cosas fueron creadas por Él y en Él subsisten. No subsisten las cosas por las leyes de la naturaleza, en Él subsisten. ¿Y la ley moral? Dios la estableció. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, no te engañes. Así son las cosas. Sus testimonios de Dios son fieles. Sus testimonios son fieles. Él sabe cómo son las cosas y te conviene confiar en sus testimonios porque Él sabe. Él es el creador, es el soberano del universo. Él sabe cómo son las cosas. Por eso, si tú lees esta palabra, sus testimonios, y confías en ellos, ¿qué sucede? ¿Qué dice ahí? Te hacen sabio. Estos testimonios fieles hacen sabio al sencillo. Bueno, un paréntesis. ¿A quién hacen sabio? Al sencillo. ¿Quién es el sencillo? El humilde. Aquel que no se vuelve sabio en su propia opinión, sino aquel que confía en las definiciones y testimonios de Dios. ¿Cómo es el soberbio? El soberbio dice: no, aquí se hace lo que yo digo. Yo creo lo que yo quiero. No, las cosas son así como yo digo. Ese es un soberbio, es un necio. Pero el sencillo, el humilde, ¿qué dice? Confío en los testimonios de Dios. No confío en lo que yo pienso, en lo que yo interpreto, en lo que yo digo. Confío en los testimonios de Dios. Ese es el humilde. Y entonces ese humilde, ese sencillo, ¿qué pasa? Se hace sabio. Se vuelve un conocedor de cómo es la vida realmente. La vida es así. Los que se quieren hacer sabios, ¿qué dice Romanos 1:22? Queriendo ser sabios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero el humilde, el sencillo, confía en las definiciones de Dios, en los testimonios fieles de Dios. Y lo hacen sabio. Ser una persona sabia en esta vida. Una persona que sabe cómo son las cosas en esta vida. No vive engañado, pensando que no va a suceder esto. No, si Dios lo dice. Muchas veces nosotros estamos haciendo cosas que no convienen y decimos, pues al fin que Dios es bueno y no va a pasar nada. ¿Ah, sí? ¿Eso crees? Estás equivocado. Tienes que confiar en los testimonios fieles de Dios y vivir la vida como Él lo dice. ¿Ok? Los testimonios de Jehová, el testimonio de Jehová es fiel. Y no dice los testimonios, dice Él. Esta Biblia representa el testimonio de Dios para nosotros. Es fiel y hace sabio al sencillo. Tercera, de lo que la palabra es. ¿La palabra qué tiene? ¿Qué contiene? Mandamientos. La palabra contiene mandamientos. ¿Son los mandamientos de quién? No son del pastor, no nos equivoquemos, no son del predicador, son los mandamientos de Jehová.
Ok, son mandamientos, ¿por qué? Porque son órdenes, mandatos. Y eso a veces nos choca, ¿no? Vivimos en una sociedad hoy en día en la que esto choca. La gente no le gusta que la manden. La gente quiere hacer su voluntad subjetiva y decir lo que yo creo está bien, tú no tienes por qué decirme lo que yo debo hacer. Esos tiempos ya pasaron, en la que un anciano, una persona mayor te decía, haz esto y tú, sí señor, sí señor. No, ya no, ya no. Hoy en día cada quien hace lo que se le pega la gana. Tenemos un pensamiento subjetivo y hay un rechazo contra la autoridad. Y todo rechazo a las autoridades humanas es un rechazo a la autoridad divina. Y vivimos en un mundo así, con mucha anarquía. ¿Hacia qué? Hacia los mandatos. Pero la Biblia tiene mandamientos. La Biblia te ordena cosas y a cada rato. No hagas, haz esto y esto no y esto. La Biblia está llena de mandamientos y eso le choca al hombre de hoy. ¿Sí? Le choca. Pero así es. La Biblia tiene mandamientos. Ahora, ¿cómo son esos mandamientos? Los mandamientos de Jehová no son un abuso de autoridad. Dios jamás abusa de su autoridad. Él la tiene autoridad, pero Él jamás abusa de su autoridad. ¿Por qué? Porque sus mandamientos, las órdenes que nos expresan su palabra, son rectos. ¿Qué significa recto? Que no proceden de una mala intención. No pretenden hacernos daño, no pretenden causarnos molestias, como muchos dicen, ay, es que Dios, ¿por qué dice esto? Lo que quiere nada más es molestarme, Dios. Esto deberíamos de quitarlo de la Biblia, esta hoja hay que arrancarla porque esto es muy molesto. ¿La intención de Dios es causarnos molestias? No, su intención es que nos vaya bien. Es como un padre cuando le dice no al hijo, que hoy en día los psicólogos dicen que no le digas no al niño, ¿no? Porque lo vas a limitar y puras tonterías. El niño tiene que entender el significado de la palabra no. Eso no se hace, eso no se toca y debe entenderlo. Y el niño por eso ahora crece sin límites. No, debe tener límites. Y Dios nos pone muchos límites. No comerás de ese árbol. ¿Y qué es lo primero que hacen aquellos? No tocarás. Dice la Escritura, no toques lo inmundo, ni siquiera te acerques, y yo seré a ti por padre y tú a mí por hijo, pero no toques lo inmundo. Hay muchos mandatos del Señor, pero que son buenos, porque cuando un papá le dice no al hijo, es porque lo está previniendo de algo que le puede hacer daño. Un niño va corriendo por la banqueta y se va a bajar la calle, es una calle transitada. Si el niño sigue corriendo, lo van a apachurar los carros. Y el papá o la mamá lo ven y le dicen, ¡no! Y le puede hasta decir por su nombre, ¿no? No, Michelangelo, no. Y el niño, si entiende la palabra no, ¿qué va a hacer? Se va a detener para su bien. No es una orden con mala intención, que le quiere hacer daño al hijo, que lo quiso hacer sentir mal, lo está salvando. Pero el niño que no entiende la palabra no, ¿qué va a pasar? No. Y el niño no entiende la palabra no. Les conviene, padres, que sus hijos entiendan, aprendan la palabra no. El niño tiene que conocer sus límites, como nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos dice, no, eso no se toca, eso no se hace? ¿Y nosotros? Sus mandatos. Los mandamientos de Jehová son rectos, hermano. Siempre que Dios te pide algo, siempre que Dios te niega algo, siempre que Dios te manda algo, es con rectitud. Sus mandamientos son rectos. Y por eso, ¿cuál es el resultado? Alegran el corazón. Sus mandamientos alegran el corazón de aquellos que obedecen. Los que no obedecen, pues no. Si tú los obedeces, tu corazón se va a alegrar. A lo mejor al momento vas a sentir, ay, tengo que hacer esto. Bueno, Dios está bien, tú me lo dices, lo tengo que hacer. A lo mejor al principio, ¿no? Te cuesta trabajo, pero después tu corazón se alegra. Te sientes realizado en la voluntad de Dios.
el final siempre será feliz con Dios, siempre. Si sabes obedecer. Sus mandamientos son rectos, alegran el corazón. ¿Se lo estarán aprendiendo esto? Fíjense, llevamos 3. El primero fue la ley de Jehová. ¿Cómo es? Perfecta. ¿Y qué hace? Solamente ella convierte el alma. Después, el testimonio de Jehová. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El testimonio de Jehová. ¿Cómo es? Fiel. Y entonces, hace sabio al sencillo. Podemos saber cómo es la vida de verdad. Y ahorita vimos el mandamiento que, tanta coraje nos cuesta. El mandamiento de Jehová son rectos. Y por eso, alegran el corazón. Si tú los cumples, alegran tu corazón. Seguimos con el cuarto. ¿Qué más tenemos aquí en la palabra? Preceptos. Es el precepto de Jehová. Aquí tenemos, y fíjense cómo no está tampoco en plural, no son los preceptos, es el precepto. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Arriba tuvimos en plural los mandamientos de Jehová. Y algunos interpretan esto como igual. Los mandamientos y los preceptos está hablando de lo mismo, ¿no? Un mandamiento es un precepto. Tiene que ver con lo mismo. Pues no, fíjense, ¿no? Primero dice los mandamientos en plural, luego dice el precepto en singular. El precepto. Y aquí ¿a qué se refiere esta palabra? A su método, su regla. Literalmente esta palabra precepto se traduce como regla y se entiende como sus métodos, los métodos que él utiliza. Los métodos que no son como los nuestros. ¿Por qué? Porque nuestros caminos no son sus caminos no son nuestros caminos. Nosotros tenemos otros métodos. A nosotros nos gusta pasarnos el semáforo. A nosotros nos gusta acortar el camino. La flecha dice para acá, pero como te queda más corto, ¿qué haces? Agarra sentido contrario. Esa es la naturaleza humana. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se pasan el alto? Cuando está el amarillo, aceleran más. Dicen, el amarillo significa acelérale más fuerte. No, el amarillo es baja la velocidad porque viene el rojo. ¿Cuántos de ustedes la flecha dice para acá y ustedes van para allá? Bueno, los caminos de Dios a eso se refiere, a sus métodos. Sus métodos son totalmente contrarios a los nuestros. Nosotros nos gusta lo fácil. A nosotros nos gusta lo automático. Lo que no nos demande tanto trabajo ni tanto esfuerzo. Pero los métodos de Dios son totalmente diferentes. El camino de Dios nos va a demandar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación, toda nuestra honestidad, toda nuestra pureza, toda nuestra gratitud a Él. Entonces, sus métodos son totalmente distintos a los de este mundo. Este mundo no te va a demandar dedicación. Bueno, sí, para lo malo, ¿verdad? Pero muchas veces para Dios no hay dedicación, ¿no? Nos dedicamos más al trabajo, nos dedicamos más al estudio, y para Dios, sí, tengo tiempo. Los métodos de Dios son al revés. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el método de Dios. No te afanes por el mañana. Busca primero el reino de Dios. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos afanamos ahorita, ¿sí? Nos preocupamos y no buscamos a Dios. No entendemos los métodos de Dios. Pero dice aquí, su precepto, o sea, su método es puro. Puro. ¿Qué significa puro? Sin mancha, sin error, sin agitación. ¿Saben qué significa puro? Que es claro, que es preciso. O sea, su precepto es preciso y claro. O sea, en la Biblia no tenemos un lenguaje que no se puede entender. Todo el mundo lo puede entender. Sus instrucciones son precisas. Sabemos perfectamente qué es lo que Dios pide. Sí habrá algunos pasajes oscuros, sí, pero la gran mayoría de la palabra de Dios para nosotros es práctica. Sabemos perfectamente lo que Dios ama y lo que Dios odia. Sus preceptos son puros, o sea, sus métodos son claros, no te dejan lugar a dudas. Tú no puedes decir, ¿qué querrá Dios? ¿Que robe o que trabaje?
O sea, la honestidad es clara en la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que robes o que trabajes? O sea, está claro. Dice Pablo, el que hurtaba no hurte más. Y se lo está diciendo a gente de iglesia, en Tesalonicenses. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos para lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Un cambio en los métodos. Antes hurtabas, hacías trampa, eras deshonesto. Ahora ¿qué haces? Trabajas. Trabajas no como sirviendo al ojo, sino como sirviendo al Señor. Y entonces tienes dinero para compartir con otros. Los métodos de Dios. A propósito de compartir, ¿no? El método nuestro es acumular. El método de Dios es dar lo más que puedas. No acumules para ti. Esos son los métodos de Dios. Y son claros en la palabra. No puedes decir, es que no le entiendo. No, ¿cómo no? La honestidad, el trabajo, la dedicación, la pureza, la gratitud son conceptos que están claros en la palabra. Muchos que dicen, no, Dios no me ha llamado a servirle. ¿Cómo de que no? Por toda la Biblia encuentras que tú tienes un llamado a servir a Dios. Todo creyente sirve a Dios. Eso está claro. Ahora, que no lo quieras entender es otra cosa. Que nos hagamos pactos, ¿verdad? O zapatos, somos muy buenos para eso. Pero las cosas de Dios son claras. Es lo que significa esto. El precepto de Jehová es puro, o sea, sus métodos son claros, precisos, no te dejan lugar a dudas. Por eso dice que el precepto de Jehová alumbra los ojos, claro. Como dice el texto, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tú conoces la palabra de Dios, no te quedan dudas de lo que tienes que hacer. Siempre sabes lo que tienes que hacer. Si la tienes en tu mente y corazón. Si no, vas a estar, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Y a quién le pregunto? Pues sí. O sea, si no estudias la palabra, siempre vas a tener dudas. Pero si eres alguien que conoce la palabra, siempre vas a saber lo que tienes que hacer. Y repito, que sea duro lo que Dios te pide a veces y que no lo quieras hacer, es otra cosa. Pero siempre vas a saber lo que tienes que hacer. Alumbra los ojos para que sepas qué camino debes tomar. En medio de un mundo donde hay tantos tonos grises, porque a veces no es negro, no es blanco, es gris, ¿qué debo hacer aquí? La palabra siempre tiene respuesta. Siempre vas a saber qué hacer. ¿Ok? El precepto de Jehová es puro. ¿Y qué hace? Alumbra los ojos. Ok. Pasamos a la siguiente cualidad, que en lugar de definir la cualidad, nos dice lo que produce la palabra en nosotros. Aquí como que hay un cambio en David, porque nos dice el temor de Jehová. ¿Cuál es el propósito de estudiar la palabra? ¿Se han preguntado eso? ¿Para qué estudio la palabra? ¿Para qué la leo? ¿Para adquirir conocimiento? No. ¿Para adquirir qué? El temor de Jehová. Para vivir en su temor. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Levítico, que mucha gente no le gusta leer, porque dice, son puras listas, y son puras... No, léelo, el libro de Números. Si algo te dejan esos libros después de que los lees, es un temor a Dios, temor reverente. Después de que lees en Números la historia de María, de cómo murmuró y lo que le pasó, de la rebelión de Coré, y todas esas cosas, esas historias te dejan un temor reverente. El propósito de la Escritura es que adquieras el temor de Dios. El temor de Dios. ¿Y cómo es el temor de Dios? Es limpio. Es un temor limpio, no sucio. No uno que te hace buscar venganza o que te paraliza. El temor de Dios es limpio. Eso quiere decir, siempre te hace mejor persona para Dios. El temor a Dios te hace caminar con cuidado, por amor a Dios. Cuidas tu vida porque no quieres lastimar a Dios. No quieres entristecer su corazón. Cuidas, tienes temor de que se entristezca, de fallarle. Y por eso te cuidas. Tienes precaución. Vives con precaución. Por eso el temor de Jehová es limpio, porque produce limpieza, produce que seas mejor persona para Él.
Y este temor a Dios, dice aquí, permanece para siempre. ¿Por qué? Porque necesitas el temor de Dios ahora y lo necesitarás siempre. Cuando estemos en su presencia, mantendremos ese temor reverente hacia Dios. Ese temor es el que te hace vivir de una manera correcta hoy y siempre en la presencia de Dios. Hoy estamos en su presencia y después más estaremos en su presencia. Ese temor te hace vivir de una manera agradable delante de Dios. ¿Y qué es lo que produce temor en nuestra vida? La palabra. Léela para que adquieras el temor de Dios. No viene de otra forma, no hay otra manera. El temor a Dios que te hace vivir en su voluntad, que te hace cuidarte para no pecar, ese temor se adquiere a través de la palabra. No hay otra. Es el temor de Jehová, que es limpio y permanece para siempre. ¿Ok? Y número 6, ¿qué otra cosa es la palabra? Los juicios de Jehová. Eso no nos gusta tampoco, ¿no? Nos gusta nada más pensar que Dios es amor, que no castiga, que no se enoja. Pero aquí tenemos en la palabra los juicios de Jehová. ¿Y qué significan los juicios? Se refiere a la forma en la que Dios califica las cosas, califica nuestra conducta, califica nuestro proceder. Son sus juicios. Él, cuando tú lees la palabra, como nos dice Hebreos, la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra. Penetra y discierne. Son los juicios del Señor. Si cuando tú lees la palabra, Dios te está diciendo, eso no lo hagas. Hey, te advierto, luz amarilla, advertencia, eso no lo hagas. Discierne las intenciones antes de que lo hagas. Si la palabra de Dios está en tu mente y corazón, antes de que lo hagas, la palabra te va a estar advirtiendo. Y te va a estar diciendo, no, eso no, cuidado con eso, no lo toques, no vayas. La palabra aviva tu conciencia, porque tu conciencia te dice sí, no, ¿no? Para eso está la conciencia, para acusarte. La conciencia es avivada por los justos juicios de Dios. ¿Dónde están? En la palabra. A veces nuestra conciencia está debilitada por el mundo y se nos hace fácil hacer cosas malas. Claro, no leemos la palabra, estamos mucho tiempo con los amigos en el mundo, estamos debilitados en nuestra conciencia. Así es que necesitamos fortalecerla. ¿Cómo se fortalece la conciencia? Con los juicios de Dios. Lee la palabra y entonces sus juicios de Dios estarán en tu conciencia, alimentándote, fortaleciendo tu conciencia para que tu conciencia haga su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de la conciencia? Advertirte que algo está mal o hacerte sentir muy mal cuando ya lo hiciste. Ahí va a estar la conciencia como cuchillito de palo. Arregla eso estuvo mal, eso, pide perdón, perdona. La conciencia es ese cuchillito de palo que te está moleste hasta que hagas caso. Esa es la función de la conciencia. La conciencia es avivada por la palabra. Son los juicios de Dios. ¿Y cómo son los juicios de Dios? Son verdad primero. Son verdad, dice aquí. O sea, Dios no juzga conforme al exterior normalmente, pero también juzga de acuerdo a Él conoce nuestros pensamientos. Dice la Escritura que Jesús conocía cuál era el pensamiento del corazón de ellos. Sabía que estaban juzgando a la mujer que estaba lavando sus pies. Si este hombre supiera quién es esta mujer. Y dice Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, Dios conoce. Por eso sus juicios son según verdad, son verdaderos. No tienes para dónde hacerte. Si Él conoce tus intenciones y tu corazón, a Dios no lo engañas haciendo las cosas en lo oculto, ¿no? Aquí nadie me ve. No, sus juicios son verdad. Luego dice, todos justos. Por eso cuando Dios te dice, eso es,
está actuando con justicia. Él sopesa todo con justicia, de acuerdo a su conocimiento de los hechos. Dios no puede ser engañado. Sus juicios son justos. Y si notamos aquí después de este versículo 10, aquí cuando dice, en el versículo 9, cuando habla de los juicios, no nos habla del uso de esta cualidad de la palabra. En las demás ocasiones sí nos ha dicho qué es lo que hace en nosotros, ¿no? Alegra en el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre. Y aquí no, aquí dice, sus juicios son verdad, todos justos. Pero es que eso, su uso en nosotros, viene en los siguientes versículos. ¿Qué gran utilidad tienen para nosotros los juicios de Dios? Son muy útiles para nosotros. Primero, solamente son útiles para nosotros si estos juicios de Dios los apreciamos, los sabemos apreciar. Para aquel que no lo sabe apreciar, sus juicios no valen, no sirven, no van a ser de utilidad. Solamente son útiles en aquellos que temen a Dios y que quieren agradarle. Y entonces dice aquí, el versículo que sigue, el versículo 10, deseables. Para muchos los juicios de Dios son indeseables. No los quieren ni ver, ni leer, ni que se los digas. Pero para los que amamos a Dios, para los que somos sus siervos, para nosotros, ¿cómo son? Deseables. Deseables más que el oro, y que mucho oro afinado. ¿Sí? Y luego dice, y dulces más que la miel. ¿Les gusta la miel? Y si no les gusta tanto la miel, pónganle ahí, en vez de la miel, piensen en algo que les guste mucho. Son dulces más que un pastel de chocolate, de 5 chocolates. Ya saben lo que me gusta, ¿eh? Son mejores que eso. Para nosotros los que servimos a Dios, los que amamos a Dios, sus juicios son eso, son deseables. Los deseamos, los leemos, y aunque nos causen inconvenientes, aunque nos digan la verdad, porque sus juicios nos hacen sentir mal, los juicios de Dios nos atacan y nos dicen la verdad, a pesar de eso son deseables, los deseo. Yo prefiero que me hable con la verdad a que me digan mentiras, ¿no? ¿Estás bien? Imagínense que mi esposa me dijera, estás bien peinado, vete a la iglesia, y trajera yo el revoltijo acá arriba. No, ella porque me ama me dice, hey, peínate, ¿no? Y así es Dios con nosotros. Nos dice las verdades. Sus juicios son deseables para los que deseamos agradar al Señor. Para nosotros son agradables. ¿Qué más? Versículo 11. Tu siervo. ¿Para quién son, hermanos, estos juicios? Tu siervo. ¿Cuántos son siervos de Dios? Sirven a Dios con su estilo de vida. Aquí y allá y acullá y donde quiera que están, con quien quiera que estén, son siervos de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios? Para ustedes es esto entonces. Tu siervo es además amonestado con ellos. Como dije, ¿no? Dios nos regaña. ¡Ey, eso que estás haciendo! Sí, y eso lo apreciamos de parte de Dios, que nos regañe así. Tu siervo es amonestado con ellos. Y luego dice, ¿y qué? Y en guardar, ¿qué? Los juicios de Dios, en guardarlos, estos juicios, estos regaños, estas indicaciones de conducta, de moral de parte de Dios. En guardarlos hay grande galardón. ¿En dónde está nuestro galardón? Aquí te van a aplaudir aquí, por guardar los juicios de Dios, aquí te van a felicitar y aplaudir. No, nuestro galardón está en los cielos. En guardarlos hay grande galardón. No esperes recompensa aquí, no esperes aplausos aquí porque seas un buen cristiano. No, aquí no te van a aplaudir por ser buen cristiano. Nuestro galardón está en los cielos. Recuerda eso, en guardarlos, los juicios de Dios, hay grande galardón. Vale la pena. Luego sigue diciendo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Muchas veces nosotros no los conocemos. ¿Por qué? ¿Qué nos falta para entender nuestros propios errores? La palabra. Sí, porque son los juicios de Dios. Si no hemos entendido nuestros errores y algunos de ellos son ocultos, ¿por qué es?
porque no hemos estudiado lo suficiente. Ok, a lo mejor tenemos poco tiempo en el Evangelio y apenas estamos aprendiendo, ¿no? Y algunos de nuestros errores no son ocultos, pero después salen a la luz, ¿cuándo? A través de la palabra. Y aquí está el deseo del salmista, dice: líbrame de los que me son ocultos. Señor, no quiero tener cosas ocultas, quiero que tú me hagas saber mis errores. Líbrame de errores ocultos. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cuántos de nosotros tenemos pecados ocultos, errores ocultos? Que Dios los saque a la luz, ¿no? Es lo mejor para nosotros, aunque nos avergüence, que Dios los saque. Líbrame de los que no son ocultos. Y vean lo que sigue diciendo: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. ¿Por qué? ¿Qué decíamos que hace un soberbio? Un soberbio es aquel que no admite la definición de otros, sino su propia definición. El soberbio dice: yo sé, yo hago las cosas a mi manera, ¿sí? Lo que yo hago está bien. Y por eso dice el salmista: líbrame de soberbia, Señor. Yo quiero ser humilde, quiero aceptar tus definiciones, quiero aceptar tus juicios en mi vida. Líbrame de querer definir yo mi propia moralidad. No, líbrame de soberbias. ¿Y qué es lo que mueve el corazón del salmista para pedir todo esto? Dice: entonces seré. ¿Qué es lo que busca un siervo de Dios? Ser íntegro delante de Dios. ¿Qué significa íntegro? Pues no hipócrita, ¿no? A Dios le gusta que seamos santos en iglesia y seamos allá unos pecadores en el mundo. Así seré. Cuando yo me dejo gobernar por los juicios de Dios, cuando acepto los juicios de Dios, sigue hablando del juicio, de los juicios de Dios. Cuando yo acepto los juicios de Dios en mi vida y corrijo, ¿qué sucede? Entonces, dice el salmista, entonces seré íntegro. Entonces, cuando yo acepto los juicios de Dios y cambie mi vida, me arrepienta y cambie, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sí, porque yo me rebelo contra Dios. Cuando no acepto sus designios y hago lo que me place, estoy en rebelión contra Dios. Pero cuando yo acepto sus juicios, entonces dejo la rebelión. Entonces seré limpio de gran rebelión. Y entonces viene el versículo 14, que es precioso, que nos expresa el deseo de un siervo de Dios que se deja llevar, que se deja gobernar por los juicios de Dios. Sean gratos los dichos de mi boca. Pero no solamente los dichos de mi boca, sino y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Qué es lo que sabe un siervo? Que siempre estamos delante de Dios, siempre. En lo privado y en lo oculto, siempre, y en lo público, siempre estamos delante de Dios. Sean gratos, te quiero agradar. Esa es la visión de un siervo, quiere agradar a Dios con su integridad. Pero ¿cómo lo logra? Regresamos al versículo 9, la parte B. ¿Cómo logramos entonces vivir en integridad? ¿Cómo logramos a través de la amonestación del Señor, a través de entender mis errores, a través de ser preservados de soberbias? ¿Qué es lo que hacemos? Estamos en sus juicios. Ese es el centro de todo entonces. A través de tomar los juicios de Dios y cambiar nuestra vida, podemos vivir agradablemente delante del Señor. Hoy hemos visto, hermanos, entonces 6 cualidades de la palabra. Preciosas, ¿no? Primero, la palabra de Dios es una ley. ¿Qué significa? Que está por escrito. Manera más segura para nosotros de preservar la ley de Dios. ¿Qué más son? Son testimonios. ¿Qué más son? Son mandamientos. ¿Qué más es? El precepto, o sea, la forma, el método de Dios. Son el temor, produce temor, y son juicios. Eso es la palabra para nosotros. Esas 6 cosas es la palabra para nosotros. ¿Cómo es la palabra? Hermanos, la palabra se parece a Dios porque procede de Dios. ¿Se dan cuenta?
Así como los cielos cuentan la gloria de Dios, cuentan cómo es Dios, la palabra de Dios también así es. Fíjense, es perfecta, porque Dios es perfecto. ¿Qué más? Es fiel. Dios es fiel. Es recta, es pura, es limpia, es verdad. ¿Se dan cuenta cómo la palabra es como Dios? ¿Y qué es lo que la palabra logra en nosotros, hermanos? Convierte nuestra alma, nos hace sabios si es que somos sencillos, alegra nuestro corazón, alumbra nuestros ojos para que sepamos qué debemos hacer, permanece para siempre y nos amonesta, nos libra de soberbias para vivir en sus caminos. Eso es lo que la palabra es y sus usos para nosotros. ¿No deberíamos, hermanos, desearla? ¿No deberíamos desearla más? La palabra es deseable, deberíamos desearla más y leerla todos los días. ¿No deberíamos buscar su galardón? ¿Qué dijo el salmista? En guardarlos hay grande galardón. ¿Y cuál es nuestro mayor galardón como siervos de Dios? Vivir de una forma agradable delante de Él. Si queremos ser agradables a Dios, lo que necesitamos es su ley, sus testimonios, sus mandamientos, sus preceptos, su temor, sus juicios. Esto es lo que necesitamos para vivir agradablemente delante del Señor, si es lo que queremos. Es que, ¿cuántos de nosotros estamos alentados a leer más la Biblia? ¿Sí? Si no lo hacíamos, hay que hacerlo. Si ya lo hacemos, hay que hacerlo más. Es lo que necesitamos, la palabra del Señor.